La crianza afectuosa de un menor en los primeros años de vida y durante toda su niñez es crucial y favorece a que sean seres humanos mucho más adaptables y también responsables. Cuando un niño viene al mundo, sus mayores referentes son sus progenitores o las figuras de crianza. A medida que van creciendo, los niños son mucho más curiosos y necesitan la guía de alguien responsable. En la historia de hoy, descubriremos la historia de un niño travieso, que gracias al amor y la atención de sus seres queridos, pudo aprender una gran lección. Quédate hasta el final. David, de tan solo 12 años, experimentaba un dolor indescriptible en su oído. Luego de que se introdujera un lápiz, supuestamente, no quería contarle a nadie, ni siquiera a su abuela que estaba a cargo del niño, ya que ella en un inicio le advirtió sobre eso. Pero él, sin el más mínimo caso, de todas maneras lo hizo. Ya no podía aguantar el dolor, así que decidió confesarle a su abuela. Ella, muy preocupada, decidió llevar al niño al hospital. El médico de turno examinó el oído de David y al meter el endoscopio al oído, pudo observar algo que lo dejó asombrado. David, quien era uno de esos niños aventureros a los que el mundo les parecía un lugar fascinante, siempre experimentaba cosas. ¿Te has fijado alguna vez en esos niños que cuando les dices que no hagan algo, lo hacen igual? David era uno de esos niños. Cuando le decían que no jugara con algo, esperaba el momento oportuno para ver por sí mismo por qué estaba prohibido. Tuvo la suerte de contar con una maravillosa abuela que en ocasiones cuidaba de él. Su madre tuvo que trabajar y la abuela Abigail pudo estar presente. Sus años de experiencia con personas y niños le dieron cierta sabiduría para trabajar con ese nieto tan especial. Al menos eso era lo que ella pensaba. Tenía que vigilar a su nieto casi todo el tiempo para evitar que ocurriera algún accidente. Cualquier cuidador tiene en mente la preocupación de que pueda ocurrirle algo al niño mientras está a su cargo, por lo tanto suele tomarse esa tarea muy en serio. Otro don que tenía Abigail era un gran sentido del humor, algo que le ayudaba a sobrellevar su día a día. Con David a su lado, los imprevistos eran una parte de su rutina. Como cualquier otro cuidador, era consciente de la tendencia de los niños a meterse cosas en la nariz y en las orejas. Esto es habitual en niños menores de 4 años, ya que a su edad, las redes sociales y los influencers deciden inventar retos absurdos, que si bien es cierto no pueden lastimar a los niños, pero otros pueden ser mortales y tener consecuencias a largo plazo. Pero David ya tenía 12 años, por eso él vio cómo su youtuber favorito hacía este supuesto reto sin consecuencia alguna. Su abuela se dio cuenta de lo que su nieto estaba viendo en la televisión. Le advirtió que no lo hiciera, explicándole los peligros que conllevaba y él podía entenderlo. Se supone que a los 12 años se ha desarrollado cierto sentido de la responsabilidad. Los niños aprenden a través del tacto y la experimentación, y David estaba jugando y experimentando. Mientras jugaba se metió algo en la oreja y no fue capaz de quitárselo. Aunque David quería y confiaba en su abuela, sabía que se metería en problemas, por lo que decidió mantenerlo en secreto. Tal vez no haya hecho esto el pequeño por miedo al castigo. Seguro que entenderías que solo después de una semana se armó de valor para decirle a su abuela que tenía algo metido en su oreja. Cuando su abuela le preguntó qué era, le dijo que era un lápiz. Ese mismo día había estado coloreando, y como todo niño, la curiosidad lo llevó a hacer tal acto. ¿Te habrías escandalizado si hubieras tenido que enfrentarte a una situación así? La abuela se quedó sorprendida. Tenía la desagradable tarea de informar a sus padres de lo que había sucedido, así como la culpa de que esto ocurriera bajo su vigilancia. Se culpó un poco, aunque también sabía que era imposible vigilarlo todo el tiempo, porque apenas era un niño de 12 años. Tras echar un rápido vistazo a su oído, su abuela decidió llevarlo al hospital. El médico de turno
trajo un sofisticado endoscopio especialmente para ver dentro del canal auditivo. Todo lo que pudo ver fue oscuridad. No se sorprendió demasiado, ya que conocía el carácter de su nieto y no era la primera vez que pasaba algo así. Tuvo un pequeño ataque de pánico cuando el niño empezó a llorar y de repente se puso histérico. Y tanto fue el dolor que el menor trató de golpearse la cabeza con la pared intentando sacar el objeto de su oreja. David no comprendía la gravedad de sus actos, sabía que tenía que calmarse y tomó el control de la situación. A pesar de la tranquilidad que percibía, la abuela sabía que tenía que recibir ayuda urgente. El oído es una zona muy sensible y es fácil que se produzcan daños que provoquen sordera. Eso no era algo que ella deseaba para su nieto. Como Luis estaba todavía un poco descontrolado, su abuela tuvo que sujetarle las manos para calmarlo. David fue llevado a urgencias para que le examinaran y le asistieran. Allí los médicos empezaron a examinar al niño. El personal de urgencias estaba acostumbrado a las lesiones inusuales que tienen que atender. El tratamiento de David fue una de esas situaciones en las que uno tiene una gran preocupación, pero que se mezcla con un sentimiento de compasión por un niño tan travieso. Cualquier objeto extraño atascado en el canal auditivo puede causar varios problemas. Los objetos extraños pueden causar una infección que tendrán un potencial efecto dominó. En primer lugar, podría afectar al equilibrio de la persona. En segundo lugar, se dificulta la coordinación general. Y por último, existe siempre la posibilidad de provocar sordera en el oído afectado. No fue fácil para el Dr. Roosevelt encontrar el lápiz. Los instrumentos que eligió no llegaban a lo más profundo del oído. El doctor tuvo que buscar otros instrumentos. David seguía en estado de pánico y tuvo que ser calmado varias veces, con instrumentos muy delicados y trabajando con toda la precisión que pudo. El médico inspeccionó el canal auditivo para encontrar el lápiz que David confesó. Lo que encontró el Dr. Roosevelt no era un lápiz en absoluto. Cuando los médicos revelaron su hallazgo a la abuela, que esperaba en la sala de urgencias, esta no se mostró tan sorprendida, salvo para confesar que no tenía idea de dónde se había metido el objeto que se había quedado atascado en la oreja. También estaba un poco fuera de peligro, ya que eso ocurrió hace una semana, y se dio cuenta de que él no estaba bajo su supervisión en ese momento. En ese momento encontraron una pila de reloj vieja introducida en el canal auditivo. La extracción del objeto extraño supuso un alivio inmediato para el niño. El médico habló con David y le preguntó por qué había dicho que era un lápiz. David dijo que no estaba seguro en lo absoluto de lo que había alojado en su oído. La pila se clavó tan profundo en el oído que por desgracia causó daños en el tímpano. De hecho, dejó un agujero en el interior del tímpano. El médico se tomó el tiempo de explicar a David lo que había sucedido. Todo lo que los médicos y la abuela podían esperar ahora era un pequeño milagro. Los chicos como David deben tener algún tipo de ángel de la guarda asignado para protegerlos. Aunque el tímpano estaba muy dañado, pudo repararse en pocas semanas. Como seguimiento, los médicos tuvieron una serie de charlas con David, advirtiéndole que no volviera a introducir nada en su oído. El tímpano seguía siendo frágil y otro objeto extraño introducido en el oído podría no tener un final tan afortunado y bueno. A raíz de lo que los médicos encontraron en su oído, la serie de la televisión de la BBC que presentaba historias extrañas desde urgencias decidió entrevistar a David y a su familia junto con el Dr. Roosevelt Quesada. Cuando escuchas la historia de David, se subraya la importancia de entrenar a los niños pequeños para que no se metan nada en las orejas o en la nariz, o para que no se metan nada de cosas extrañas en la boca. Es muy difícil hacer que estos niños pequeños entiendan los riesgos. ¿Alguna vez has pasado por algo similar con algún pequeño, algún familiar? ¿Has tenido un final feliz? Házmelo saber aquí abajo en la caja de comentarios y compártenos tu experiencia. En el caso de los niños como David, se necesita una buena dosis de sabiduría, humor y tranquilidad para criar a un niño travieso.
Amigos, hasta aquí la historia del día de hoy. Ha sido un caso muy peculiar, pero recuerda que si te ha gustado el video puedes dejar un like aquí. También puedes suscribirte a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más historias como esta. Hasta la próxima y Dios los bendiga.